Estoy en este centro encantada de ser escuchada por jóvenes porque tengo un mensaje educativo que traer, junto a otras muchas víctimas que estamos yendo por toda España a compartir nuestra vivencia y nuestro testimonio sobre una triste historia, la historia del terrorismo. Tiene el sentido de intentar hacerles comprender a los jóvenes qué significa la memoria, la justicia, la verdad y la dignidad que las víctimas defendemos, porque es parte de su historia reciente, porque hubo miles de ciudadanos españoles que sacrificaron su vida, su libertad, su bienestar por derrotar a muchas bandas terroristas, porque toda la sociedad española ha sufrido de una manera u otra durante décadas el terrorismo y porque ellos, que esto es una buena noticia, son la primera generación que no sufren directamente el terrorismo, pero esta historia les pertenece. Y tienen que aprender y tienen que entender y sentir cerca a las víctimas que somos un referente de comportamiento bueno ante la adversidad. Es importante que entiendan también la injusticia de todo acto terrorista y las consecuencias humanas que tiene. Esto debe ser contado porque pertenece a la historia de nuestro país y al sacrificio de miles de ciudadanos. Como centro educativo, nos complace unirnos a tu compromiso con las víctimas del terrorismo y a tu demanda de verdad, memoria, dignidad y justicia. Valores que contribuyen a concienciar a nuestros jóvenes de que el terrorismo ha marcado de manera trágica la reciente historia de España. Cristina, tu testimonio hoy nos hará revivir a muchos de nosotros la barbarie de ETA. 850 asesinatos, 2.600 heridos y casi 90 secuestrados. Gracias por contarnos tu historia para que no caiga en el olvido y por facilitar que nuestros alumnos puedan avanzar en el camino de combatir la desgarrante violencia terrorista. Imaginaros si las víctimas nos hubiéramos vengado, es lógico pensar, afortunadamente nunca lo sabremos, que a lo mejor hubiéramos tenido un enfrentamiento civil. ¿Entendéis esto, no? Si las víctimas a las que nos asesinaron nuestros familiares hubiéramos tomado un camino violento y hubiéramos ido a por ellos, nos hubiéramos organizado como ha pasado en otros sitios. Claro, se hubiera podido reproducir la violencia terrorista. Por lo tanto, reconocimiento a todas las víctimas, valorar el sacrificio de muchos, saber que esto es algo que os interesa, porque uno de los objetivos que yo siempre cuando voy a los centros es que sintáis un poquillo, ya sé que es una hora, ¿no? Sintáis un poquito que esto que os contamos las víctimas os pertenece, es que es vuestra historia. Durante mucho tiempo, cuando no había tanta colaboración con los centros o cuando las víctimas íbamos mucho menos porque todavía ETA mataba, yo tenía la sensación de que era un poco como un extraterrestre, ¿no? Que venía a contar una cosa que pasaba pues en la luna. No, es que esto es vuestra historia. Es la historia de la generación de vuestros padres y abuelos. Y además está muy pegado. Además estamos en Andalucía. Es que además, lo mismo que os he dicho, que hubo un comando que se llamaba como mi ciudad, Comando Donosti, también hubo un comando, y bueno, los profes seguro que se acuerdan, que se llamó Comando Andalucía. Un comando de ETA, que ponía bombas en las costas, que mató a muchas personas. Aquí en Andalucía hay muchas víctimas del terrorismo también, porque hubo jóvenes que se fueron como guardias civiles, policías nacionales, a luchar en el norte contra ETA y otras bandas terroristas. Y que dieron su vida de una manera absolutamente anónima. Mi padre se llamaba Enrique Cuesta. Hubo una conversación que también la tengo clavada en mi memoria, en la que yo, pues una escena familiar, de que yo estoy, bueno, paseando por el pasillo de casa, mis padres hablando en la cocina, y mi padre le cuenta a mi madre, esto es una de las lecciones, lo que os voy a contar, es una de las lecciones de vida más importantes que he tenido. La mejor herencia de mis padres. Muchísimo más que cualquier cosa material. Mi padre le dijo a mi madre, hay mucho miedo en Telefónica. Me han ofrecido que nos vayamos a Zaragoza, que la cosa está más tranquila y no sé a quién se va a poner, porque después de Juan Manuel, el miedo, ¿no? Claro, lógicamente, el terrorismo es una máquina de miedo, de hacer miedo, de extender el miedo, porque quiere que la gente ceda, ¿no?
Y entonces, ¿qué hacemos? Le dijo mi padre, ¿qué hacemos? Y mi madre, pues con esa sabiduría que yo creo que tenemos a veces las madres, con pocas palabras lo decimos todo, le dijo, ¿por qué nos vamos a ir? No hemos hecho nada. Y mi padre le dijo, pues sí, tienes razón. Bueno, y entonces fue pasando el tiempo, ya estamos en el año 1982, y llega el fatídico día en el que yo había cumplido años el 13 de marzo, 20 años, llego a San Sebastián, afortunadamente ese fin de semana me fui a San Sebastián a celebrarlo con mis amigos y mi familia, y hablé con mi padre por última vez esa mañana, para que veáis un poco el impacto del terrorismo. Son momentos, son circunstancias que imaginaros que os he dicho que el 26 de marzo se van a cumplir 43 años y me acuerdo perfectamente de esa conversación. A lo mejor con los años pues la ha cambiado un poco y tal, ¿no? Pero bueno, en esencia me acuerdo perfectamente. Típica conversación. Papá, ya estoy aquí, te esperamos mamá y yo a la hora de comer. Y luego hablamos de cómo lo celebramos con la familia, mi cumple. Y luego como anécdota os diré que le dije, tráeme un vale descuento porque me quiero comprar un vaquero, porque Telefónica daban unos vales, ¿no? de rebajas en algunas tiendas. Y mi padre lo último que dijo fue, vale hija, tú como siempre pidiendo que os sonará también de vuestros padres, hoy también se lo digo al mío, y me dijo un beso, luego nos vemos. Y eso fue lo último, lo último. La familiar, va pasando las horas, mi madre y yo cocinando en la cocina, mi hermana de 14 años todos los días salía al encuentro de mi padre, se daban un beso, mi hermana iba al cole, a veces le daba unas pesetas de entonces para chuches. Y de repente, otro de los momentos que estuve soñando mucho tiempo con esto, que os voy a contar, para que veáis el impacto, que se llama estrés postraumático, que tiene unas secuelas muy profundas, ya lo sabemos, en ese momento no se sabía, pero ahora ya lo sabemos, le hemos puesto nombre. Si alguno quiere hacer psicología, hay especialistas en estos temas. Una llamada me dice, baja deprisa que a tu padre le ha pasado algo. También os cuento toda la parte inicial para que entendáis cómo se vivía, ¿no? Con la amenaza. Entonces, o sea, yo espero de verdad que no os va a pasar nada parecido, ni mucho menos, pero a veces en la vida tienes que elegir entre lo... Es que es un instinto que tenemos, entre lo urgente y lo importante. Imaginaros si no era importante para mí, mi madre y mi hermana, que era de mi hermana, mi madre, que se quedaba en casa sola. Yo salí disparada, pero lo urgentísimo era ver qué le había pasado a mi padre. Yo ya no sé si le dije algo a mi madre, porque eso lo he olvidado totalmente. Y entonces bajé, yo sabía el recorrido perfectamente que hacían, porque nos cambiamos de domicilio para estar más cerca del trabajo, por seguridad. O sea, eran 2 manzanas solo, yo sabía perfectamente el recorrido. Fui volviendo, bueno, andando, y entonces vi un charco de sangre en el suelo, y vi gente parada que en mi memoria son como... pues como una especie de humo, ¿no? Así como manchas negras, no recuerdo más. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que 2 personas, siempre hay gente buena que te ayuda, en los momentos duros, a veces no nos damos cuenta, pero existen, son como una especie de ángeles. Y un policía municipal y una vecina le dijo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ir a ver a mi padre, yo creo que no salía de ahí. Entonces, fíjate, San Sebastián es muy pequeñito, ¿alguien ha estado en San Sebastián? Bueno, os recomiendo que vayáis, ¿sí? ¿Te gusta? Muy bonito, ¿no? San Sebastián es pequeñito, entonces pues a lo mejor hay 2 kilómetros al hospital, pero yo ese camino que se me hizo eterno, fijaros que mantuve la esperanza, que es también otra característica humana. Eso. Tendemos a no perder la esperanza, porque eso es lo que nos hace actuar, ¿no? Entonces yo en ese camino pensaba, bueno, tontamente pensaba, si le han llevado a un hospital será que está herido, no puede estar muerto, ¿no? Te agarras como un clavo ardiendo, que se dice. Y otra buena noticia que os traigo es que esto que os voy a contar ahora, que es bastante duro, ahora sería impensable. Después de tanto terrorismo durante tantos años, vuestro país, es el que mejor atiende a las víctimas del terrorismo del mundo. Las leyes que tiene, los protocolos de atención, claro, después del 11M y después de tantas víctimas y tantos años, pues hemos aprendido a tratar a las víctimas, por fin. Las víctimas no están solas ni en los hospitales ni en los juzgados, tienen servicios de atención que funcionan bien.
pero en ese momento que se mataba semanalmente, que nadie sabía nada, que era el 80, que acabábamos de ser un país democrático, que era todo un poco caos, pues no, los pobres en el hospital y en los juzgados y tal hacían lo que podían. Y entonces yo dije, yo soy la hija mayor, quiero ver a mi padre, yo quiero ver a mi padre, porque claro, no sabía cómo decirme, no había nadie que asumiera esa responsabilidad, pues claro, lógicamente que es bastante dura, y entonces sacaron al pasillo pues la camilla con mi padre ya fallecido, y bueno, pues esta es una imagen que no os voy a describir, pero que también me acompañará para el resto de mi vida, que es más o menos 3:30 del 26 de marzo de 1982. Momento en el cual mi vida y la de mi familia cambió para siempre. Os lo digo de corazón, ya me siento orgullosa, de verdad, de un sistema que a él le da una segunda oportunidad, cosa que él no dio a mi padre. Esa es la diferencia entre un terrorista y un agente normal, y una víctima. Es un ejercicio muy duro. Yo ya lo tengo más o menos integrado después de tantos años, ¿no? Y lo digo de corazón. Porque cuando yo en el juicio me puse delante de él, yo me sentí a años luz de lo que él significaba, porque yo no vi más que odio en su mirada, ¿no? Y yo, sin embargo, había estado trabajando con mi odio, que también sentí, lógicamente, para transmitir algo diferente. Eso no quiere decir cruzarse de brazos, irse a tu casa y no hacer nada, no. Luchar de una manera cívica, luchar de una manera que tenga que ver con los valores mejores de nuestra sociedad y de nuestras familias, con momentos de flaqueza, con momentos duros, no de una forma lineal, porque esto no es ya perdono, ya no. Esto es porque ahora va a salir y claro, se te revuelven muchas cosas. Y ahora llega el aniversario y se te revuelven muchas cosas sabiendo que va a salir, lógicamente. Pero en el fondo, ¿qué ideas tienen que estar en mí? ¿Qué ideas me acompañan a mí y a los míos, como otras víctimas? Hemos mantenido una postura digna, somos radicalmente diferentes a lo que ellos representan, no les deseamos ningún mal, salvo algo muy importante, que cumplan sus condenas, que paguen por lo que hicieron. Y defender los derechos humanos es defender los derechos humanos para la humanidad entera. Y esto que queda muy bonito, que se lee en los libros, derechos universales, el derecho a la vida, un derecho universal, Declaración de los Derechos Humanos. Claro, cuando te tocan, vamos, que yo pueda deciros que estoy orgullosa de defender el derecho a la vida, que no tenga un trato inhumano, que cumpla su condena, es algo, yo creo que importante. ETA intentó chantajear al gobierno pidiendo que todos los terroristas de la banda de ETA que estaban dispersos en cárceles por toda España los reagruparan a todos en cárceles del País Vasco para debe ser que estar más cerca de sus madres o yo no sé el qué. ¿Qué pasa? Que el gobierno no cedió al chantaje, como debe ser. Un gobierno no debe ceder a un chantaje terrorista nunca. ¿Qué pasa? Que a los 3 días apareció Miguel Ángel muerto con un par de tiros en la cabeza, abandonado en un bosque, allí por el norte, por Guipúzcoa. Luego, en el año 98, ETA promulgó una tregua, quiere decir un periodo de tiempo en el que paraba su actividad armada para intentar negociar otra vez. No se consiguió nada y de hecho el 21 de enero del año 2000 se dio finalizada la tregua con el atentado contra mi padre. Tenemos un partido político que se llama Bildu, no sé si lo habéis oído hablar alguna vez en las noticias. Bildu para nosotros es el brazo político del movimiento Abertzale, el movimiento de ETA. Sigue defendiendo el concepto que os he explicado de Euskal Herria, de un país independiente, siguen defendiendo el concepto de frontera. No hay cosa más fascista para mí que querer poner una frontera entre vecinos, entre iguales, entre amigos. Y eso es lo que ellos siempre tienen todavía en su discurso. Bildu condiciona la política española con solo 7 diputados en el Congreso. Dentro de las filas de Bildu, bueno, os voy a decir más. Bildu gobierna en más de 100 ayuntamientos en el País Vasco. Quiere decir que tiene un apoyo popular. Bildu no es ETA, ¿vale? Ese concepto os quede claro. Pero sí que son los representantes políticos. Y hay alrededor de 180.000 personas desplazadas fuera del País Vasco. ¿Qué quiere decir? Gente amenazada, gente que no podía vivir en su tierra,
porque si no los iban a matar, en definitiva, y tuvieron que huir a otras partes de España. 180.000 personas alrededor, más luego las familias que ellos han ido estableciendo fuera del País Vasco. Los han echado de su tierra. Ese es el reflejo de la cobardía del País Vasco durante muchos años por el miedo a que los terroristas no pensaran que tú ibas ¿no? con la policía, con la Guardia Civil, que ibas en contra del movimiento terrorista de ETA. Era así, el miedo les hacía ser muy cobardes durante muchos años. Andalucía ha sufrido mucho el terrorismo de ETA, mucho, mucho. Siempre pensamos que si Madrid, ¿no? Que estamos ahí en el centro, que si el País Vasco, pero Andalucía, tela, tenéis una historia muy, muy terrible con el tema con ETA. Al terrorismo se le combate, aparte que con la justicia, ¿no? con las fuerzas de seguridad del Estado, se combate con el olvido, se defiende la dignidad. Yo promulgo siempre que el odio no lleva a ningún sitio, que lo que importa aquí es que no se olvide lo que ha pasado en nuestra historia más reciente durante 50, 60 años, que ha habido mucho sufrimiento en España y que han muerto muchas personas. Como directora del IES y ENIPA me siento muy orgullosa y nos complace mucho unirnos a ese compromiso de justicia de las víctimas del terrorismo y haber tenido la oportunidad de que víctimas, familiares de víctimas, que son víctimas también, está claro, nos transmitan su testimonio de manera directa. Nuestro alumnado ha empatizado mucho y se les han transmitido valores fundamentales como la justicia, la verdad y la memoria histórica.